precisamente eso, ese signo de humildad de que Cristo, nos dirá San Pablo, siendo Dios, pues no se aferró a ser Dios, sino que se quiso hacer semejante a nosotros, es decir, asumir nuestra naturaleza humana, y es entonces en este signo del lavatorio de pies, que es también ciertamente signo de humildad, Ujú. signo de caridad, pero sobre todo también de entrega, de servicio, porque pues hay que pensar ese texto en su contexto. Nosotros pues ahorita ya tenemos zapato, ya tenemos tenis, nos ponemos algún calcetín, alguna calceta para estar cómodos, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, pues solamente usaban una especie de sandalias, pues los que tenían posibilidad. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Económicas Y los que no estaban y descalzos. los que no estaban descalzos. Entonces, ¿cuál es la parte más sucia del cuerpo? En aquel, poniéndonos en la situación en el siglo que vivió Pues sí, Jesús, los pies, ¿no? los pies. No, aunque Entonces, trajera sandalias, pues digo, entre la arena, la el tierra, polvo, el toda esa polvo, pues zona que seca, pues sí. lógicamente lo más sucio era los pies. Es decir, que Jesús va a lo más hondo, a lo más bajo, para lavarlo, para purificarlo, Y para también perdonarlo. en aquellos, dijéramos, en En aquellos aquellos tiempos, tiempos, entre las comunidades, bueno, no digamos solamente judías, sino árabes y todas esas, esas, Los distintos pueblos que los ya distintos existían. pueblos que ya Ujú. existían. Cuando llegaba un visitante, como respeto y hospitalidad, se ofrecía agua para que se lavaran los Es pies, correcto. como para que se refrescaran, que se Sí, sí, sí. sintieran en casa. o sea, no nada más las manos, sino los No, pies, ¿no? Los también los pies. pies era un signo de bienvenida, de Sí. reconocimiento, Y no solamente el agua, sino también, por ejemplo, se le daba, tal vez aquí ya lo vemos quizá nada más como un saludo y entre personas cercanas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, el beso. O sea, también el invitado o el que llegaba era recibido en la puerta, pero con el beso de la paz. O sea, es decir, bienvenido, entra a mi vida, entra a mi casa, ¿sí? Ese signo, pues sí, de hospitalidad. Y lo otro es que también se le ungía con aceite la cabeza. con aceite. Por eso, una mujer, no recuerdo cuál, después de lavar los pies y ungir los pies, no me acuerdo de quién, Magdalena, lo, ¿no? lo, hizo, lo talló con sus Ujú. Eso es cabellos, ¿no? un relato bíblico, ciertamente. ¿Quién fue? Pues no se nos dice el nombre, ¿No? ¿No era no, ella? ¿No? se nos dice solamente que fue una mujer. Pero pues sabrá Dios cómo se llamaba esa mujer. Muchos la han querido ver con Magdalena, pero realmente pues no fue la No, no Magdalena. está registrado. No se nos dice. El texto dice, una mujer se acercó, empezó a llorar para lavarle los pies a Jesús, le ungió con el perfume de nardo Ujú. y se los secó con sus cabellos. No se nos dice más, no se nos dice si era la Magdalena, María Magdalena, o se nos dice que fuera, o otra persona, simplemente una mujer. No, pues ya con eso ya tenía el pase directo, ¿no? No, Había, adquirió su pasaporte. no, aparte por la época, pues obviamente empiezan a reconocer a la mujer a través después de la Virgen, ¿no? O sea, como que ya tiene un lugar muy especial, Claro, ¿no? sí, Digo, por el tipo de culturas que se vivían, ¿no? Bueno, sí, es correcto. Aquí yo creo que son dos textos representativos en los cuales para hablar esta cuestión de la mujer, en el cual pues Cristo pues les da su verdadero lugar. Uno de ellos es Sí, cuando a Jesús le preguntan los saduceos que había un hombre que tenía su mujer, no, una mujer que se casó con su marido, pero resulta que el marido pues se murió y así sucedió, y que se fue terminando casando con los 7 hermanos, ¿no? ujú. Y al final le preguntan, bueno, entonces al final, ¿mujer de quién va a ser? Dice Jesús, al inicio no era así. Si Moisés les permitió el divorcio era por su dureza de corazón. Ujú. Pero Jesús dice, no, al inicio no era así. Y se remite al origen, al Génesis. Cuando Dios dice, el texto nos dice que Dios formó
de la costilla de Adán, Ujú, la mujer. ¿Qué quiere decir esto? En igual dignidad. No inferior, ujú. tampoco no superior, sino con la misma dignidad, con la misma igualdad. Ese es un texto, la primera clave. La segunda es con la mujer adúltera. Ya la iban a apedrear. Aquel que esté libre de pecado, que Tire tire la la primera primera piedra. piedra. Y dice todavía el texto. Pues resulta que se fueron yendo, empezando a irse los más viejos. ¿Por qué? Pues Sí, porque debían muchas, ¿verdad? quizá a lo mejor, ¿no? Pero entonces es en este aspecto quizá donde Jesús devuelve la dignidad original, según el designio de Dios en la creación, tanto del hombre como también de la mujer. Y son dos textos preciosos y que no han perdido su vigencia. Y precisamente por eso, al menos el cristianismo ha sabido valorar la presencia de la mujer. Porque incluso si ustedes se dan cuenta, entre las mujeres que dedican su vida a Dios, las religiosas o Ujú. las tanto de vida activa, que son las que están, las vemos fuera, pero Sí. también las de clausura, es decir, las que están en convento, Ujú, ellas siempre tienen velo, ujú, siempre, es decir, y eso viene desde lo bíblico, porque aquello que está consagrado a Dios, dedicado a Dios, tiene que estar tapado, tiene que estar cubierto. ujú, Por ejemplo, el altar de las iglesias nunca está sin un mantel, siempre tiene que estar con su mantel. ujú, Ahora, estas mujeres, por su dedicación, por su consagración a Dios, tienen que estar cubiertas. Y eso es lo que nosotros les llamamos hábito. Eso ujú. es un signo por la cual, pues nosotros reconocemos el valor de la mujer. Mm, Ujú. A mí me gustaría un mensaje para que las personas, independientemente de sus creencias religiosas, eh, regresen reconecten con Dios, para decirlo en términos Coloquiales o coloquiales y actuales, tecnológicos. tecnológicos, eso, ¿sí? ¿Cómo los fieles pueden reconectarse con Dios? Porque Dios es como un wifi y si no están conectados, pues Pues no hay señal, no No hay hay no hay señal. 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 ¿Cómo reconectarse con Dios para que tengan señal? Porque Dios siempre está ahí y siempre escucha, ¿no? Y Jesús, pues bueno, es otra cosa. Él siempre está ahí, siempre dice, da amor y invita a todos a amar, ¿no? Yo creo que aquí lo importante sería tener esa disponibilidad, esa apertura de corazón, porque es cierto, muchas veces, quizá por los problemas de la vida, por situaciones que difícilmente en palabras humanas encontrarían respuesta, pues en Dios, pues podemos encontrar no solamente un consuelo pasajero, sino un motivo para vivir, un motivo de esperanza. Y es lo que quizá a muchas personas les hace falta hoy en día, que crean y que vivan en la esperanza. Y entonces, yo creo que en este aspecto es cierto, Dios está presente, Dios no se mueve, Dios no cambia, dirá Santa Teresa en una de sus poesías, ¿no? Ujú, A quien Dios tiene, nada le falta, Dios no se muda. Entonces, en este aspecto yo creo que sería el que uno mismo, las personas, se dé la oportunidad Eso, para, se den para la buscar una oportunidad. oportunidad. O sea, porque Dios está ahí, sí. Y dirá la carta a los hebreos, Jesucristo es el mismo que ayer, es el mismo que hoy y lo será siempre. O ujú. sea, Dios no cambia. Dios nos está esperando con un Padre bueno, esperando a ver si el Hijo regresa. Así es Dios, esa es la paciencia de Dios. Lo que vamos a decir, esa es la misericordia de Dios, que Claro. nunca se agota, que nunca cambia. Entonces, eso sería una primera cosa, que se den y que le den una oportunidad también a Dios. Y lo segundo, pues también reconocer con un sano realismo que muchas veces la vida se nos hace pesada, se nos hace difícil, los problemas nos ahogan, vivimos quizá en un ambiente muy eh, hiperconectado con tanta Ujú, tecnología, ya todo lo tenemos a la mano con los celulares ujú, y difícilmente escuchamos. ujú.
O sea, ya estamos quizá también perdiendo esta parte del escuchar. Oímos, que es una cosa muy distinta. Una cosa es el oír y otra cosa es el escuchar. Ujú. Oímos muchos ruidos, los carros, las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizá también sea un buen momento de saber escuchar, Ujú. porque en nuestro interior también Dios se hace presente. Dios se hace presente con las personas que están a nuestro lado. Es decir, no es un Dios lejano, no es un Dios que se quede ahí como si fueran los dioses del Monte Olimpo, ¿no? Nomás se quedan mirando a los humanos y hay Se que ve que le se hagan a ver bajan. cómo le hacen. No, no, es un Dios que toca nuestra humanidad. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos la encarnación. Y precisamente por eso, una es darse una oportunidad a uno mismo, a Dios, el escuchar, y una tercera es, pues simplemente reconocer que en Dios, pues tenemos nuestra razón para ser felices. Porque muchas veces hoy en día, si le preguntáramos a las personas que encontramos a nuestro alrededor, dos preguntas: ¿qué te hace feliz? Una persona, pues quizá contestaría de manera distinta, ¿no? No, pues que tengo mi trabajo, tengo mi familia, pues estoy haciendo lo que yo siempre soñé hacer y todo, pues eso es algo válido, ¿no? O sea, Ujú, claro. yo no es malo, es bueno. Pero la segunda, ¿y todo esto realmente te hace feliz? Bueno, hay personas que han dejado fortunas, fama, que de repente pues sienten pues mucho vacío, dicen, pero ¿cómo va a dejar todo este privilegio, bienes, viajes? Y de repente dicen que se sienten vacíos. Ujú. Y pues llama la atención, algunas personas dicen, pero ¿cómo abandona esta vida, no? Y de repente hay algunos que se han ido de religiosos, ¿no? Entran al seminario y posteriormente son sacerdotes. Pero otros a lo mejor una vida más tranquila, con menos lujos, y se van a lo mejor al monte y a cambiar de vida, porque Sí, dicen, sí, sí, sí. porque ellos sienten que están vacíos o empiezan a ayudar a la gente o Están algo, ¿no? buscando su Exactamente. reconexión Sí, Sí, a lo eso con mejor es, Dios. están eso desconectados, ¿no? es, porque Y no es que la riqueza sea mala, ¿no? no, 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 por no, porque supuesto que no, pues pero también ayuda, ¿no? simplemente es decir, hay un escritor, el autor de las Crónicas de Narnia, que fue inglés, Lewis, Ujú, decía o llegó a decir en algún momento: nuestro corazón siempre buscará algo que lo llene en su totalidad. ujú, Pero nosotros nos damos cuenta que lo que nosotros pues vamos teniendo, vamos poseyendo, vamos consiguiendo, pues simplemente es una felicidad momentánea, un sentimiento. Por aquí aparece, hay un momento de euforia y ujú, después un momento en el que desaparece y seguimos igual. ujú, Entonces, esa es la prueba de que nuestro corazón está para el cielo, ujú. para pensar entonces que aquello que vamos buscando, pues lo podemos encontrar en Dios. Porque si vamos llenándonos de otras cosas, pues la vida se nos va a hacer completamente o absurda, el famoso sinsentido, o lo que está hoy en boga, ¿no? Esa crisis existencial. O sea, Sí, el vacío existencial, el sentirme vacío por dentro, el sentir de que moralmente estoy mal, el que pues siento que no valgo nada, que lo que hago no es suficiente, el sentirnos autosuficientes, insuficientes. Y entonces es ahí donde viene, para muchas personas, pues es el drama de cada día, ¿no? Y eso quizá explicará por qué últimamente casos de depresión, de ansiedad, incluso con esta cuestión muy delicada del suicidio, pues han ido a la alza poco a poco. Porque hemos dejado esta dimensión, como dirán sus palabras y muy bien dichas, ¿no? De esta conexión con Dios, a estarnos conectando con cosas que sí nos llenan, pero que al final de cuentas, pues no nos hacen ser felices, ¿no? Entonces, yo creo que en este aspecto, pues es también la manera por la cual en este tiempo de la cuaresma, pues darnos esta oportunidad. eso, sería el mensaje, ¿no? Darse la oportunidad de conectarse con Dios, de recuperar el sentimiento de pertenencia a algo superior, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Porque si nada más nosotros fuéramos materia, fuéramos algo que se puede ir cambiando, pues yo creo que habrían refaccionarias de cualquier cosa, ¿no? O sea, de unos ojos que algunos se quisieran cambiar de azules a verdes o qué sé yo, ¿no?
Pero entonces, si nosotros vemos que hay un silencio, hay un vacío profundo en nuestro interior, entonces ese algo, pues nos está hablando de esa necesidad que tenemos de Dios, muy en el fondo. Muchas veces quizá para algunos será una sugestión, para otros será querer salir por algo fácil, pero en el fondo pues es precisamente eso, o sea, es esa vocecita de Dios en nuestro interior que nos dice, aquí estoy. Ahora depende si nosotros sabemos escucharla o pues simplemente pues podemos vivir como si Dios no existiera. No se niega a Dios, pero pues Tampoco se le simplemente, atiende. exactamente, o sea, simplemente pues quizá podremos ser como como una barca, ¿no? O sea, sin timón, sin rumbo, sin sentido. Si el viento va para acá, pues vámonos para allá. Si el viento viene de este lado, vámonos para acá. Y si viene el viento muy fuerte, sácatelas. Pues ya. Se voltea Sí, la ese barca, es el riesgo ¿no? de que nuestra vida termine de una manera muy trágica. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.